Pueden sentarse. Les invito a que busquen su Biblia en el libro de Proverbios. Proverbios 4. Un libro muy amado por muchos. Conozco personas que lo leen todos los años, una y otra vez, por ser un libro tan precioso, lleno de sabiduría. Proverbios 4, vamos a leer desde el 20 al 25, hasta el 27. Dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Te rogamos, Padre, que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones y permitas que lleve el fruto para la cual la envías. Ayúdanos a presentarla, Señor, de una manera sencilla y humilde, en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero hablar brevemente acerca de algo que literalmente hablando, físicamente, solo lo pueden tener 2 o 3 aquí. Y me refiero a los más jóvenes, los más chiquitos. Y es la visión 2020, ¿verdad? Porque físicamente, literalmente, pues no. Yo no tengo 2020 y muchos de los que estamos aquí tampoco. Pero saben que eso está relacionado con una visión perfecta. No, fulano tiene 20/20 de visión, dicen algunos. Mientras que esto está fuera del alcance de muchos, la visión 20/20, literalmente hablando, no es así en el sentido espiritual, ¿verdad? En el sentido espiritual, todos, hasta los ciegos físicos, pueden tener 20/20 de visión. Y yo quiero que este lema sea para nosotros en este año y durante toda nuestra vida. He titulado a esta palabra 2020 para el 2020. Visión 2020 para el 2020. En esta porción bíblica que leímos en el libro de Proverbios, los versículos del 20 al 27 son unos versículos que tienen que ver con el establecer el camino de la sabiduría. Para nosotros los creyentes hay un llamado de parte de Dios y es que establezcamos el camino de la sabiduría. La sabiduría de Dios, ya ustedes saben, que no tiene que ver con grandes conocimientos intelectuales, con ser un doctor, un licenciado, nada de eso. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice la Escritura. La inteligencia es el temor a Dios. Por lo que los que temen a Dios tienen sabiduría. Pero el temor a Dios es el principio. Andar con Dios durante toda nuestra vida es el desarrollo de esa sabiduría. Esa sabiduría ya forma parte de los nacidos de nuevo, pero hay que caminar en ella, ¿verdad? Hay que conocer los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. Este establecer el camino de la sabiduría no es algo que pueda hacerse de una manera superficial, ni resulta nada fácil tampoco de realizarse. Hay que reconocer que caminar
en la sabiduría de Dios, con una visión de 2020, es un llamado para los valientes, para los que desean negarse a sí mismos y agradar a Dios. No es algo sencillo, no es algo fácil, no es superficial. Las cosas que se hacen superficialmente no progresan, no prosperan, terminan en frustración, en vacío, en decepción. Pero cuando somos intencionalmente profundos y decididos en algo, sacamos el mejor provecho. Y en este caso, se trata de esto. El caminante, es decir, el creyente en este camino requiere que se esfuerce, tenga valor y tenga fe, porque va a encontrar muchos obstáculos en el camino. No sabemos qué pueda deparar para nosotros este año. Pero si estamos caminando en el camino de la sabiduría, tendremos de Dios la gracia para soportar y para vencer. No nos vamos a tirar en la derrota. Es una terminología, en una terminología moderna y popular, diríamos que el creyente debería tener una visión 2020 para no perder de vista las direcciones de Dios para su vida. Tenemos una revelación completa en su palabra. Pero como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, es lámpara porque la lámpara alumbra el próximo paso que voy a dar. Pero la lumbrera me alumbra más allá. Y Dios nos ha dado luz suficiente para saber cómo dar el próximo paso. Vamos a tener que enfrentar decisiones en este año. No sabemos cuáles ni cuántas. Pero vamos a necesitar la luz de Dios para que ese paso que demos, esa decisión que tomemos, sea en la voluntad de Dios. Tenemos que estar especialmente atentos a las distracciones, hermanos. Vivimos en un contexto que está lleno de distracciones, un mundo que no es favorable a Dios, un mundo que no tiene para nada la intención siquiera de tener 2020, espiritualmente hablando. Y nosotros tenemos que ir en contra de esa corriente. No os conforméis a este siglo, dice Romanos 12, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, sabiduría, para que así comprueben la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para cada uno de ustedes. Pero eso va a requerir de nosotros una decisión firme y estar atentos a la voz de Dios para estar lejos o por lo menos no afectados por las distracciones. Por eso es que una de las cosas que más se enfatizan cuando aquellos que van a sacar la licencia para conducir dicen no te distraigas. La campaña en contra de la distracción mientras las personas conducen es intensa. Y cuidado, porque si te agarran hablando por teléfono, te ponen una multa. Si estás testeando, pues imagínense. O si estás mirando los pajaritos mientras conduces, vas a tener problemas serios. Entonces, las distracciones tienen el potencial de hacer que nos estrellemos. Y espiritualmente hablando, es una gran realidad. Si apartamos la vista de la sabiduría de Dios, de los consejos de Dios, de su palabra, estamos en peligro de tener un accidente fatal, hermanos, de perdernos espiritualmente. Por eso quiero que pensemos en estas amonestaciones que he resumido en 3 que encontramos en esta porción de la palabra. Vamos a caminar en el camino de la sabiduría y vamos a desarrollar una visión 2020 si nosotros ponemos atención a sus palabras. Hijo mío, estad atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones,
no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Ese primer consejo, ese primer llamado de Dios, para que tengamos una visión espiritual de 2020, consiste en primer lugar en estar atentos a sus palabras. Como dije, hay muchas distracciones, hay muchas voces, hay mucha gente hablando, hay mucho ruido que muchas veces nos impide escuchar las amonestaciones del Señor, la palabra de Dios para nosotros. Si no fuera así, no estuviera aquí el proverbista enfatizando esto. El Señor, a través de Salomón, probablemente el autor del libro, está atento a mis palabras. Cuando Dios nos llama a estar atentos es porque Él sabe que somos distraídos, que hay muchas cosas que atentan en contra de esto. Yo creo que la pobreza espiritual, en el sentido negativo, no la pobreza de Mateo 5, ¿verdad?, que es otra cosa, pero la vida mediocre, la vida pobre espiritualmente hablando, estas personas que no progresan, que no se desarrollan en la fe, y que pasan los años y siguen siendo los mismos creyentes de siempre, y que cuando dicen busquen en Josué, están buscando en el Nuevo Testamento. Ese tipo de gente tiene esa condición, hermanos, porque hay carencia de la palabra de Dios en su vida. No vive prestando atención a las palabras. La pobreza espiritual, entonces, que podamos sufrir, nunca se deberá a la falta de palabra de Dios. No porque ésta esté ausente, porque hay mucha palabra de Dios, pero hay pocos que están atentos. No es necesariamente como en el tiempo de Samuel, ¿verdad?, que escaseaba la palabra de Jehová. Era porque no habían profetas, no habían sacerdotes dispuestos a hablar la verdadera palabra de Jehová. Hoy hay mucha palabra, y usted puede encender la radio o la televisión y va a encontrar un montón de gente hablando de la Biblia. Pero cuidado, seleccione bien lo que escucha y a quién escucha, porque podemos ser confundidos. Estudie su Biblia, esté atento a lo que Dios tiene que decirle en su palabra. Mira, hermanos, la Biblia dice en Hebreos 1 y 2, que Dios, habiendo hablado en otros tiempos con los padres y los profetas, hoy nos ha hablado a través del Hijo. Cuando dice que ha hablado muchas veces, se refiere a los diferentes periodos de la historia del Antiguo Testamento. O sea, la manera en que Dios habló fue abundante. Dios nos ha hablado, dice, por los padres y los profetas. Y lo ha hecho de muchas maneras, dice allí. ¿Qué implica? Bueno, los diferentes métodos empleados por Dios para comunicar un mensaje. Dios comunicaba un mensaje de muchas maneras. No solamente a través de sus profetas, hablando su palabra, también a través de sueños, a través de símbolos, a través de visiones milagrosas, acontecimientos, parábolas, señales, muchas formas. Por eso el autor de los Hebreos dice de muchas maneras. Y hoy nos ha hablado a través del Hijo. Tenemos entonces suficiente palabra de Dios para que nosotros estemos atentos y estemos desarrollando saludablemente nuestra vida espiritual. Si alguien no está viviendo en esa condición de plenitud, es porque no está atento, no porque falte palabra. Hay verdadera palabra de Dios. Y a esa es la que debemos escuchar. De eso tenemos que alimentarnos. No seamos como el pueblo de Israel, que a pesar de que muchas veces y de muchas maneras, como dice ahí, Dios le habló, tuvieron que experimentar sufrimiento y dolor, hermanos, como consecuencia a no estar atentos y ser obedientes a la palabra de Dios. Incluso el Señor en Isaías 28:11 dice, en extraña lengua, en lengua de tartamudos hablar este pueblo.
O sea, no me quieren escuchar en hebreo, pues van a escucharme allá en Babilonia, en el contexto de la esclavitud. Entonces allá, como anhelamos estar en Sión, cuánto extrañamos los cantos de Jerusalén. Pero ¿por qué no fuiste obediente? No esperemos, hermanos, que Dios nos tenga que hablar de esa manera. No quiero meterles miedo, pero la disciplina de Dios viene. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias las tenemos que sufrir. Entonces, si vamos a estar desnutridos espiritualmente por la falta de atención a la palabra, vamos a tener que sufrir las consecuencias. Falta de visión espiritual. No tenemos suficiente discernimiento para discernir entre el bien y el mal. Estamos torpes a la hora de tomar decisiones. No sabemos qué Dios quiere o qué quiere. Solamente porque no estamos atentos. Recuerden que el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, Dios no está diciendo, el pan no es necesario. Él sabe que somos seres humanos y para eso nos da el pan, para que comamos. El pan es representativo aquí de las cosas materiales, porque nosotros somos seres humanos y estamos compuestos, la composición nuestra es para vivir en un mundo material. Y eso Dios lo sabe, pero por eso Él dice, no busquen primeramente estas cosas que ustedes necesitan, porque su Padre sabe que las necesitan. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Las prioridades, hermanos, a veces son las que están mal. No comience este año con prioridades que no lo son para Dios. Porque para usted puede ser, para mí pueden ser prioridades. Mi casa nueva, mi carro nuevo, ok, no es malo tener esas metas en la vida, pero que no sea tu prioridad. Si tener eso representa descuidar tu vida espiritual y quitar el tiempo a la palabra, a la oración, a todo lo que tiene que ver con el Señor, entonces la cosa no está buena. No hay bendición de Dios ahí. Estemos atentos a sus palabras. Hay que dejar de argumentar con Dios, hermanos. Dice, inclina tu oído a mis razones. No escuchas bien, dice el Señor. Pues inclínate y escucha. Porque a veces Dios habla bajo. ¿Verdad? Dios no es como los cubanos que estamos gritando siempre. Y hablamos que parece que estamos gritando. No. A veces truena, como estábamos predicando el 31. Pero otras veces es un silbo apacible, como experimentó el profeta Elías. No estuvo en el torbellino, no estuvo en el viento, no estuvo en el fuego, estaba en el silbo apacible y delicado. Muchas veces la voz de Dios es muy tenue. Y por eso nos dice, inclínate, humíllate. Y deja de escuchar las otras voces que están muy altas, que suenan muy bien. Pero escúchame a mí. Está atento a mis razones. Hermanos, muchas veces estamos argumentando con Dios. Quizás no intencionalmente, pero en el fondo de nuestro corazón estamos resistiendo la voz de Dios y lo que Él nos está queriendo decir. Por eso el Señor dice, inclínate a mis razones. Mira, hermano, nuestras razones pueden ser muchas y buenas. Pueden ser aún razones legítimas. Pero no subestimemos la sabiduría de Dios. Porque la opinión de Dios puede ser bien contraria y diferente. Y puede ser alarmante incluso. Abraham, quiero que me ofrezcas en sacrificio a tu hijo. ¿Cómo? ¿Es conmigo quien habla? No creo que sea Dios. Si Él me dio este hijo cuando no podía tenerlo. Ni yo ni mi esposa lo podíamos tener. Y vino después de tantos años. No es Dios.
Abraham, quiero a tu hijo. No dice la Biblia que Abraham hizo eso, pero es muy posible. El punto es que él conocía la voz de Dios, no la confundía. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero no quiere decir que es el único que está hablando, hay mucha gente hablando, pero mis ovejas, dice, oyen mi voz, no la del enemigo, y me siguen. Y la voz de Dios a veces trae propuestas un poco difíciles de entender, como esa de Abraham. Si es el hijo de la promesa, si él me lo dio milagrosamente, ¿cómo es posible que ahora me lo pida en sacrificio? Más cuando el Dios de Israel está en contra de los sacrificios humanos. Había un montón de argumentos para que Abraham diga, no, esto no es de Dios. Pero el Señor insiste, inclina tu oído a mis razones. Hermano, los argumentos de Dios siempre serán superiores a los nuestros. Siempre serán más convincentes, aunque nos parezcan locuras. Si Dios te está diciendo algo para que hagas en este nuevo año, que quizás no le encuentras mucho sentido, pero ves que la insistencia de esa voz está ahí. Busque orientación espiritual. Acérquese. Acérquese. A veces no pedimos consejos, sufrimos un montón de situaciones en nuestra vida, en nuestra familia, pero no podemos siquiera ir a donde está el pastor, porque ¿qué va a decir? O quizás no tenga nada que decir. Por eso ni siquiera. Busque orientación, busque consejo, porque en la multitud de consejeros está la victoria. No soy perfecto, tengo muchos problemas igual que ustedes y defectos, pero Dios quiere que le sirva y me ha puesto a servirle, pues entonces usemos los medios de gracia, hermanos. Cuando usted busca la sabiduría de Dios y acude de alguna manera a Él a través de los líderes que Él ha puesto, Él les bendice, Él les ayuda. Hemos sido testigos de eso, aún aquí en esta iglesia. Entonces estemos atentos, no deje la palabra de Dios correr. Por eso les decía ahorita, si quiere ir al baño, lo que sea, hágalo antes del sermón. Pero porque supuestamente creemos que es Dios el que habla, eso decimos. No sé si es por religiosidad o por tradición evangélica. Ahora Dios, su palabra. Pero depende de lo que diga. Si me gusta lo que dice, entonces es de Dios. Si no, no es de Dios. A veces hay que decir cosas que son difíciles de decir, pero son las que Dios quiere para nuestro bien. Porque Dios nunca nos va a hablar para avergonzarnos y para dejarnos ahí tirados, llenos de vergüenza. No, no, no. El Señor habla para restaurar, para levantar. Gloria sea a su nombre. Atención a sus palabras, hermanos. Deje a un lado el televisor, deje a un lado la tablet, el celular y escuche su palabra. Como María a los pies de Cristo, escuchando su palabra. Segundo lugar, segunda cosa, para que estemos con una visión 2020 en este nuevo año, santifica su palabra. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Mire, no es la palabra que escuchamos nada más la que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Es la palabra que santifiquemos en nuestro corazón. Es decir, es la palabra que llevemos a la obediencia, a la práctica. Yo puedo ir a ver el mejor médico del mundo y me puede dar el remedio a través de una receta. Pero si yo no me la aplico, me muero de mi enfermedad. O sea, hay que aprender a escuchar, pero hay que aprender a actuar. Moisés, ve y dile a mi pueblo que marche. Hay tiempo para escuchar y hay tiempo para actuar. El Señor le dijo, ahora es el tiempo de marchar. Imagínense, hermano, la oposición que habrá encontrado, ¿verdad? ¿Marchar a dónde? Tenemos los egipcios detrás, los montes a los lados. Moisés, te volviste loco. Es mar ahí. Tú estás quemado, Moisés, hubiera dicho si fuera cubano, ¿verdad?
Estás quemado, Moisés, ¿dónde están los barcos? Al menos las balsas esas rústicas con que los cubanos vienen para Miami. No había nada. Y tú nos quieres meter en el mar este, estás loco. Dile a mi pueblo que marche. Hay que obedecer, hermanos. Y ya ustedes conocen la historia, ¿no? El Señor abrió el mar. Porque para Dios no hay obstáculos, gloria a su nombre. Solo hay que obedecer, hermanos. Hay que estar dispuestos a poner por obra la palabra. Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La oración sacerdotal. Santificar la palabra de Dios, hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacer. La oración de Jesús por sus discípulos incluye la santificación del nombre de Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso lo hacemos nosotros. La santificación tiene dos partes esenciales. Dios nos separa, nos aparta, nos santifica para Él. Nos traslada de las tinieblas a su luz, del mundo a sus caminos. Es santidad, santificación. Pero la santificación tiene que ver con la pureza del corazón también. La santificación tiene que ver con el andar en la justicia de Dios. Por eso, esa parte nos toca a nosotros. Él nos pone en el camino. Él nos habilita para caminar. Pero si no caminamos, no llegamos, hermanos. No llegamos. Santificar el nombre de Dios, su palabra en nuestros corazones es obediencia. No busque otra palabra. No busque excelencia o algo. Hay mucha gente por ahí hablando de estas cosas, pero en términos humanos. Mire, la única excelencia aquí es Dios. Nosotros tenemos una excelencia que está en la obediencia. Excelencia para Dios en nosotros es obediencia. Porque no hacemos las cosas perfectas al 100%, porque no somos perfectos, como Dios lo es. Pero si somos perfectos en amor y obedecemos su palabra, entonces, hermanos, estamos glorificando su nombre. Él nos santifica en su verdad, es decir, en su palabra, al traernos al conocimiento de ella y al apartarnos para Él. Pero nosotros le santificamos a Él guardando su palabra. Por eso dice, no se aparten de tus ojos. En la versión popular dice, jamás las pierdas de vista. Qué linda la versión popular, ¿no? Jamás las pierdas de vista. Estas amonestaciones mías, dice el Señor. Eso no quiere decir que colguemos la Biblia en la pared para que todo el mundo la vea. No quiere decir llenar la pared de la casa con textos bíblicos. Eso está bien, fabuloso. Pero no es lo que está diciendo. Cuando dice, no la parte de tus ojos, de tu vista, aquí. Es porque la palabra tiene que jugar un papel, un lugar. Tiene que tener un lugar esencial en la vida del creyente. Como esos caballos, ¿verdad? ¿Qué le hacen a esos animales que tiran de los carros? Les ponen, no sé cómo se llama eso, visera o no sé. Pero se han fijado, el caballo no puede mirar para los lados. Porque si no se distrae y pierde el rumbo. Nosotros somos como los caballos en ese sentido. Dios ha puesto esas cosas a nuestro lado así, o debemos ponerlas nosotros, para no desviarnos. Puestos los ojos en Jesús, dice el autor y consumador de la fe. Guárdalas en medio de tu corazón, dice la versión popular, grábatelas en tu mente. Hay lugares en la Escritura donde corazón ha de ser sustituido por la palabra mente.
porque eso es lo que está diciendo aquí. El corazón para los antiguos judíos era la sede del pensamiento, de las actitudes profundas y las decisiones. Voy a leer Isaías 29:13 si gusta. Salmo 12, del 1 al 2, donde habla doblez de corazón. Era una frase o un modismo hebreo que decía con corazón y corazón. Indicaba la doblez de la persona que hablaba. Una persona que dice una cosa y hace otra. El hombre de doblado ánimo, dice Santiago más tarde, es inconstante en todos sus caminos. Tenemos que hablar, como decíamos hoy en la clase, justicia, la verdad de Dios, hermanos. Ahí caben un montón de cosas. Tenemos que estar atentos a la murmuración, tenemos que estar atentos a los comentarios mal intencionados con el propósito de dañar la vida, de la reputación de la otra persona. Porque eso es asesinato, ¿sabía? A los ojos de Dios es cometer un crimen, hermanos. Lo que estoy comentando de esta persona es para hacerla quedar mal en lenguaje moderno delante de las otras gentes y destruir su reputación. Eso es un pecado considerado asesinato delante de Dios. Cuidemos nuestras palabras, nuestros pensamientos en este nuevo año. Tenga cuidado al hablar del hermano. Si va a hablar, hable lo bueno, si no, no hable nada. Y si hay algo negativo, háblelo con el hermano. O conmigo, si es de mí, pues hábleme a mí. Pero no caigamos en ese pecado de doblez de corazón. El corazón, Dios pide aquí, la mente, que allí guardemos sus palabras. En otras palabras, para nosotros, también, quizás hasta más que para el hebreo, el corazón es la sede de las emociones. Aquí no dice de las emociones, pero para nosotros sí. En el occidental no le dice a su esposa, te amo con todas mis vísceras. Pues si le dice eso, la mujer lo va a mirar así, ¿de qué tú estás hablando? Se quemó, se volvió loco esto, ¿qué? Pero ellos sí. Ellos para expresar un gran sentimiento lo decían con sus entrañas, mis vísceras, mis entrañas. Para nosotros sería algo fuera de contexto, pero si le decimos hermana o a la esposa, no le vamos a decir hermana, ¿verdad? Pero esposa mía, te amo con todo mi corazón. Y ella a él y a los hijos. Usamos esa frase para indicar que esa persona o esa cosa ocupa un lugar único, primordial en nuestra vida. Bueno, hermanos, por eso el Señor dice, guárdalas en tu corazón. Como intencionalmente aquí el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras, para que sea entendido en el hebreo y en el español también, en la cultura oriental y en la cultura occidental. Como quiera que lo pongamos, su palabra debe ocupar el primer lugar en nuestros corazones, hermanos. En base a esa palabra dirigimos nuestra vida, tomamos las decisiones, no por lo que me gusta más o lo que yo creo más conveniente, no. Aprendamos a tomar decisiones en el temor de Dios, santificando su palabra en nuestras vidas. Y en tercer lugar, hermanos, para tener una visión 2020 en este año 2020, tenemos que permitir a Dios esa orientación en la vida, pero a través de su palabra, versículos 23 al 27, sobre toda la cosa guardada, guarda tu corazón, porque hermana la vida, ya sabe, la mente
Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti las iniquidades de los labios. Hicimos mención de eso ya. Tus ojos miren lo recto. ¿Qué será lo recto, lo justo? Si dice allí en Filipenses, si en esto pensás, ¿se acuerdan? Si hay algo digno de alabanza, si hay algo justo, si hay algo digno. La mente tiene que ser llena de lo recto, de lo justo a los ojos de Dios. Recuerden, hoy estábamos haciendo un comentario en la clase de escuela dominical. No siempre lo que es recto y justo para nosotros es necesariamente recto y justo para Dios. Tenemos que afinar nuestras antenitas y ponerlas en concordancia con Dios. Para David era recto y justo construir el templo para Dios. Pero Dios le dijo, no lo vas a construir tú, David. Voy a tener que dejar a María, dijo Josué. ¿Cuál era José? ¿Cuál de los dos? En la obra de teatro. José quiso abandonarla porque le era recto y justo. Pero el ángel le salió al encuentro. No, José. No. Hermanos, a veces pensamos que tenemos que tomar las decisiones en base a nuestro criterio de justicia. Pero recuerden, Dios tiene la última palabra. Y Dios no nos puede estar diciendo algo contrario a lo que nosotros pensamos. Este es el filtro para determinar si lo que estamos haciendo está bien o mal, si es de acuerdo a Dios o no. No siempre es tan claro y hay que buscar más. Por eso dice que tenemos que tener los sentidos adiestrados en el discernimiento del bien y del mal. Porque hay cosas que parecen buenas, pero son malas. Y hay cosas malas que son aparentemente malas y son buenas. Depende. Pero por eso es que tenemos que tener conocimiento de Dios. Dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de la vida. Ese versículo mismo 23. La mente ociosa, taller de Satanás, dijo alguien. Ocupemos la mente en las cosas de Dios. Si llenamos la mente de la palabra de Dios, vamos a tener un mayor porcentaje de victoria a la hora de la prueba, a la hora de la tentación. Evita el decir cosas falsas, dice, las mentiras, versículo 24. Ya dije, cuidado con la murmuración, que no tiene que ver necesariamente con la mentira, pero aún la verdad, cuando es comentada por detrás y con una mala intención, es un pecado terrible. Cuidado con la difamación. Recordemos siempre lo que dice el apóstol Santiago acerca de la lengua. Pero sobre todo recordemos que Dios nos escucha y que tendremos que dar cuenta, como dice Jesús, de cada palabra que sale de nuestra boca. Cuando estemos hablando de alguien, acuérdense que Dios no es sordo y que Dios está en todo lugar. Aún las palabras que no salen de nuestra boca, Él las escucha, porque Él conoce la intención del corazón. Mantente firme en tu propósito de seguir en el camino de la vida. Mira siempre adelante, mira siempre de frente. Fíjate bien donde pones los pies y siempre pisarás terreno firme. Versículo 25. Si te desviaras de la senda, ya sea a tu derecha o a tu izquierda, no olvides de escuchar la voz de Dios que te dirá a tus espaldas, este es el camino, andad por él. Un versículo a veces mal interpretado en Isaías. Es el Señor en su misericordia eterna, el que cuando se aparta nuestro pie del camino, ya sea a la derecha o a la izquierda, por detrás de nosotros está, oye, fulano, vuelve al sendero. Qué grande es Dios, que aun cuando nos apartamos del camino, Él nos endereza
¿verdad? Y nos dice, sigue caminando por aquí, porque este es el camino que lleva a la vida eterna. Es estrecho, es angosto, sí, es difícil, pero es el que lleva a la vida eterna. ¿De qué vale que andemos por amplias avenidas, sin obstáculos, bien pavimentadas, si el final es la perdición eterna? No es un buen negocio. Andemos por el camino estrecho. No menosprecies el liderazgo de tus maestros, de los líderes espirituales. Ya mencionamos algo de eso. A veces somos tan orgullosos que preferimos pasar la crisis en silencio y no pedir consejo, y no pedir orientación. Eso es peligroso. Nadie, Él puso en su iglesia apóstoles, maestros, evangelistas, para el perfeccionamiento de los santos, hermanos. ¿Quiere perfeccionar tu camino delante de Dios? ¿Quieres ser mejor espiritualmente? No tengas orgullo y busca consejo. Los líderes no somos superiores. A veces hasta Dios permite que pasemos por circunstancias aún peores para que podamos aconsejar mejor. No sé, la sabiduría de Dios es grande, pero no nos guardemos necesariamente las cosas y busquemos el consejo. Como podemos apreciar, para terminar, hermanos, en esta mañana, todas estas sentencias bíblicas abarcan la totalidad de la persona. Dice que menciona el oído en el versículo 20, esté atento. El ojo, no te apartes de la diestra y de la derecha, mira al frente. La mente o el corazón, el cuerpo. Esta es una parte interesante aquí, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Mire, no todas las enfermedades están relacionadas con actitudes negativas, ¿verdad? Sabemos que son muchas las causas, pero hay enfermedades que son el resultado de una mala relación con Dios. Cuando estamos llenos de rencores y amarguras, eso produce úlceras, ¿sabían? Y cualquier cosita que estamos que reventamos, y se está armando allí la rebelión dentro de tu cuerpo. Las úlceras son resultado a veces de la amargura, del resentimiento. Son cristianos que no perdonan y que guardan. Me la hizo y me la paga. Me la hizo y no olvido. Dios perdona, pero yo no. Dios olvida, pero yo no. Cuidado, hermano. Aún la palabra de Dios funciona como medicina al cuerpo. Es medicina también para el cuerpo. Una buena relación con Dios basada en su palabra nos puede hacer más saludables. Sin duda, la palabra de Dios lo está diciendo, ¿verdad? Es un libro poético, es cierto, no vamos a exagerar, pero es verdad también. Dice la Biblia que los ancianos que temen al Señor en su juventud, ¿cómo es? ¿Las hermanas qué? Le dijo ella. ¿Cómo se llama el grupo ese? El grupo de las hermanas, las maestras del bien. Esas maestras del bien tienen un dolor en los huesos que ustedes se imaginan, ¿no? Pero ahí están. Sus huesos estarían vigorosos y verdes, con dolor y todo, pero gloria a Dios, ¿verdad, hermana Gladys? Hermana María Díaz, bendito sea Dios por estas ancianas preciosas que tenemos, que aún están aquí. El cuerpo, la boca, los pies, todo eso está aquí en estos versículos. Lo que nos hace recordar la oración del apóstol Pablo por los tesalonicenses. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que os llama, el cual también lo hará. Dios lo hará si somos fieles. Que Dios les bendiga, felicidades en este nuevo año y que siga creciendo en el Señor. Ahora vamos a hacer algo que es un gozo para mí, después de un buen tiempo dándole el discipulado. La hermana Ofelia Banda la vamos a recibir como miembro de la iglesia oficialmente, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Le vamos a pedir a ella que por favor pase. Nos gozamos en esto y muy pronto tenemos que asegurarme bien de la edad de tus hijos para que si lo desean, por supuesto, y ya tienen los requisitos, si quieren ser miembros, pues también lo vamos a hacer. Pero tienen que estar seguros, ¿verdad? Ya tienen el discipulado básico, pero eso no es suficiente. Lo que hace falta es la experiencia de salvación, estar seguros de eso, y el amor a la iglesia, en este caso a esta iglesia, por encima de las otras, no vamos a amar a nadie más, ¿verdad? No. Pero la prioridad, el compromiso, lo tenemos con nuestra iglesia. Voy a leer el manual, hermana, si es que puedo, ya que no tengo 20/20, ya ves. Muy amados, los privilegios y las bendiciones que juntos experimentamos en la comunidad de la Iglesia de Jesucristo son sagrados y preciosos. En esta hay tal comunión santa, es decir, en la Iglesia, cuidado y consejo que no se puede experimentar de otra manera sino en la familia de Dios. En la iglesia se da el cuidado piadoso de los pastores con las enseñanzas de la palabra de Dios y la inspiración de la adoración congregacional. En ella hay cooperación en el servicio, haciendo lo que de otra manera no podría realizarse. Hoy afirmamos nuevamente las doctrinas y prácticas de la iglesia. Dice aquí, creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que el ser humano nace en pecado, que necesita el perdón por medio de Cristo y el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, que después de la regeneración sigue la obra más profunda de la purificación del corazón o entera santificación que se efectúa cuando se recibe la plenitud del Espíritu Santo, y que de cada una de estas obras de gracia al Espíritu Santo da testimonio. La hermana ha estudiado estos artículos y ha dado su asentimiento de que creen en ellos. Creemos que nuestro Señor Jesucristo regresará, que los muertos resucitarán y que todos comparecerán al juicio final en sus recompensas y castigos. Hoy afirmamos una vez más la declaración convenida de fe de la Iglesia del Nazareno, que expresa nuestras convicciones en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, dadas por inspiración plenaria, contienen toda la verdad necesaria para la fe y la vida cristiana, que los seres humanos nacen con una naturaleza caída y están por tanto inclinados al mal, y esto de continuo, que lo que finalmente es impenitente están perdidos eternamente y sin esperanza, que la expiación por medio de Jesucristo es para toda la raza humana, y que cualquiera que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo es justificado, regenerado y salvo del dominio del pecado. Que los creyentes son enteramente santificados subsecuentemente a la regeneración por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Estos son algunas porciones del manual, un poquito más adelante. Ahora, hermana Ofelia, una vez más delante de la congregación, te pregunto, ¿crees de todo corazón estas verdades? Y si es así,
Respondo así. ¿Ustedes creen estas verdades? Sí, ¿verdad? Reconoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y cree que Él te salva ahora. Lo creemos por la fe, ¿verdad? Deseando unirte a la iglesia del Nazareno, se compromete usted a amar al Señor, su Dios, con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, y a su prójimo como a ti mismo, según se declara en los pactos de carácter y conducta cristiana. Amén. Se comprometerá a la misión de Dios, como se expresa en la doctrina, comunión y obra de la iglesia de Nazareno. Respaldará las enseñanzas de la iglesia de Nazareno y se esforzará con la ayuda de Dios a crecer en el entendimiento y práctica de las mismas, de tal manera que fortalezcan su testimonio. Se esforzará en toda forma posible para glorificar a Dios por medio de una conducta humilde, conversación piadosa y servicio santo, contribuyendo devotamente con sus bienes y participando finalmente en los medios de gracia. Amén. Y finalmente seguirás a Jesucristo todos los días de tu vida, apartándote de todo mal y buscando sinceramente perfeccionar la santidad de corazón y vida en el temor de Dios. Amén. La hermana ha testificado de esto delante de ustedes y delante de nuestro Señor. Por eso, en esta mañana, con la autoridad que me confiere la iglesia, le doy la bienvenida a la iglesia del Nazareno, no solamente en este lugar, ¿verdad? Es miembro ahora de la iglesia del Nazareno, en cualquier lugar del mundo, pero específicamente en nuestra iglesia. Bienvenida a su comunión en este lugar con los beneficios y responsabilidades. Que el Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia, te bendiga y te guarde y te capacite para ser fiel en toda buena obra. Que tu vida y testimonio sea efectivo en el cuidado de los pobres y oprimidos y en guiar a otros a Cristo. Bienvenida, hermana Ofelia. Le damos gracias a Dios. Ahora no vamos a tener más ceremonias, no se preocupe. Pero quiero pedirle a la familia de nuestra hermana Catalina y de la familia de César, la hermana de la familia de ella, pues son todos ellos, pero César tiene su familia, su esposa y su niño. Él es el cabeza de esta familia. Que ellos pasen. ¿Qué le pasó al niño? ¿Se durmió? Ah, está en la clase, ¿verdad? El motivo de esto, hermano, es que ellos, por su deseo, ¿verdad? Su petición, también el nuestro, en la reunión última de la Junta, decidimos reactivar su membresía en esta que ha sido siempre su iglesia. Y gracias a Dios que han regresado, ¿verdad? Para quedarse, dice hermana, ahora sí me vas a aguantar ahí. Bueno, pues está bien, ¿verdad? La aguantamos y que ella nos aguante a nosotros. Pero queremos dar la bienvenida a esta valiosa familia que va a estar, primeramente Dios, con nosotros en las buenas y en las malas, y ya no se van a ir, porque si no los voy a ir a buscar, no se va a hacer la cosa peor. Ellos han sido parte del testimonio, de las alabanzas, de la Junta incluso, y queremos agradecer a Dios públicamente por el regreso de ellos y presentarlos como ya reactivados, esa palabra, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo formal del manual y cosas así. Nunca han dejado de ser de aquí. Así que bienvenidos. Y voy a orar. Gracias te doy, Padre, en esta mañana por el gozo de presentar a mi hermana Ofelia Banda como un nuevo miembro en plena comunión de esta iglesia. Gracias por su vida, por su testimonio, por sus dos pequeños. Y esperamos ver pronto también a su esposo junto a ella, sirviéndote en este lugar. Porque para ti nada es imposible, Señor. Que ella pueda tener como nunca antes la gracia tuya para dar testimonio a su familia de ti. A ganar a su esposo sin palabras, como dice tu palabra.
por una conducta casta, santa, obediente delante de ti. Te rogamos que tú les uses como quieras en este lugar, de acuerdo a sus dones, a sus talentos, Señor. Que ella pueda ahora sentirse en la libertad de expresar el deseo y la forma en que ella quiere servirte. Bendícela grandemente y guarda a su familia en tus manos. Gracias por nuestros hermanos César, Katy, por nuestra hermana Catalina, por César Israel, que están nuevamente con nosotros, Señor. Pedimos tu bendición sobre esta familia y también, Padre, que tú le sigas usando, quizás como nunca antes, en medio nuestro. Sabemos que tienen dones y talentos preciosos, pero sobre todo un corazón para servirte, Señor. Yo te pido que tú te sirvas de ellos como quieras y les guardes y libres de todo mal. En el nombre de Jesús, ayúdanos para que todos podamos tener una visión 2020 en este año 2020 y durante toda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Vamos a terminar. A ver qué nos preparó. Amén. Es grande tu fidelidad, incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Su papá, con nosotros. Bienvenidos. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a tener la oración para despedir. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga.